Entonces, seguimos en nuestra serie Multiplicación, discípulos que multiplican. Esta serie, como les había repetido la semana anterior, nos va a llevar hasta diciembre. Esta serie nos habla de cómo nosotros podemos seguir pasando estas buenas noticias, ¿verdad? De la salvación a las nuevas generaciones, a las personas que necesitan. Esa es el núcleo, el centro de esta serie. No hablamos de multiplicación por números, hablamos de multiplicación por almas, por generaciones. Entonces, vamos a ir a la palabra en la segunda carta que le escribió Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Me avisa cuando lo tenga. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Entonces le dice Pablo a Timoteo: tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. ¿Ok? El apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú has visto todas las cosas cuando yo he ido a predicar aquí, a predicar allá y a compartir de la palabra. Tú has visto a cuántas personas he enseñado. Ahora quiero que hagas lo mismo. ¿Ok? Le dice Pablo a Timoteo. Pero quiero que busques creyentes, cristianos, capaces de hacer lo mismo que tú estás haciendo. Eso quiere decir que el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo algo y le dijo: no es solamente para ti, es para que busques a otro y le enseñes lo mismo, pero que le digas lo mismo que te estoy diciendo. Le enseñas y le dices, pero no es solamente para ti, es para que lo sigas enseñando. Amén. Entonces, esto va de generación en generación. La multiplicación no es una estrategia humana, sino el diseño divino para el crecimiento del reino de Dios. La multiplicación no es que nosotros lo hemos inventado, no, Señor. La multiplicación viene de lo más alto. Cuando el Señor le dijo a Adán, le dijo: anda, multiplícate, le dijo, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito del matrimonio también, que hemos sido creados, el matrimonio ha sido creado para multiplicación. En la carta que Pablo le escribe a Timoteo, vemos cómo el proceso de formar discípulos no termina con un solo creyente, ¿verdad? Es algo que debe continuar por generaciones. Es algo ok, si tú aprendes a orar, porque orar simplemente es hablar con el Señor, ¿verdad? Pero si tú oras con el Señor y tú tienes un hermano o una hermana que tú sientes que se le dificulta orar, enséñale a orar. Hermana, mira, simplemente haz esto y esto y esto. Y cuando ya lo está haciendo, le dices: ok, ahora cuando tú veas a alguien que no sepa orar, enséñale lo mismo. Eso es multiplicación. Y ese es el ADN del reino. Esa es la cultura del reino. ¿Está conmigo, verdad? Ok. Multiplicándose como un río. Esto es para que todas las generaciones se multipliquen como un río que nunca se va a detener. Esta multiplicación es el ADN del reino, es la cultura del reino, porque refleja la vida misma de Dios. Nosotros tenemos que reflejar eso mismo en comunidad, en crecimiento, en expansión constante. Esto es algo que tenemos que hacer constantemente. Y muchas veces lo hacemos sin intención. Y lo hacemos en lo no divino. Lo hacemos en otras cosas. Ay, ¿tú has visto la última película de Netflix? ¿Cuál? Te cuento, mira que el esposo con la esposa se subieron al monte, bajaron, vendieron el carro, se lo vendieron al otro, el hijo, te cuento, el hijo. Ay, no, pero mejor no te cuento para que la veas. ¿Y qué hace la persona? Lo primero que hace es ir a Netflix y ver lo que le has dicho. Te estás multiplicando. ¿Ok? O, ay, ¿has visto los zapatos que me acabo de comprar? Ay, están bien bonitos. ¿Dónde te los compraste? Oh, me los compré aquí, que no sé, al día siguiente ya está ahí. Te estás multiplicando. Sin querer queriendo, como dice el chavo.
¿Ok? Entonces, si nosotros cargamos el mensaje de salvación, ¿por qué no compartir el mensaje de salvación? El reino avanza cuando cada discípulo se convierte en un sembrador. Cuando cada discípulo, cada creyente, cada persona que es salva empieza a sembrar, empieza a buscar. Usted se acuerda de la parábola del sembrador, ¿verdad? Yo hablé, creo que la semana pasada, creo. Ok, va a haber lugares donde tú siembras y lastimosamente, si lo dijo Jesús, tenemos que aceptar que va a haber lugares donde siembres que no va a dar fruto, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que sembrar, tenemos que convertirnos en discípulos sembradores que forman a otros para que también formen discípulos, para que también siembren. Lo que tú compartas, a la persona que se la compartas le dices, ahora tú también haz lo mismo cuando tengas la oportunidad. No te lo guardes, porque si el agua se queda estancada, se daña. Pero si el agua fluye, siempre trae vida. Amén. En esta prédica, en la prédica de hoy, vamos a descubrir cómo Dios nos llama a participar activamente en este proceso. ¿Ok? Entonces yo le he puesto un título a la prédica eh, que esta palabra requiere que nosotros nos activemos, ¿verdad? Que requiere que nosotros podamos ser parte de lo que el Señor está haciendo. Y déjame decirte algo, de repente va a sonar un poco fuerte, de repente va a sonar eh, un poco duro, pero la palabra de Dios eh, es bien directa. Entonces um, yo no puedo decir algo y tratando de cambiar un poco la palabra para que entre bonito a tu oído y te sientas bien. No. Entonces, si tú o si yo no compartimos lo que tenemos, el Señor va a usar el que está a tu izquierda o el que está a tu derecha. Alguien va a compartir, ¿verdad? Entonces, tú te estás robando el privilegio de poder ser un instrumento del Señor para la expansión de su reino. ¿Ok? Entonces, no te quedes con lo que por gracia recibes. Dalo por gracia también. Entonces, yo le he puesto el título a esta prédica, el ADN del reino, que tiene que ser el ADN de la casa también. ¿Ok? Porque la oración del Padre Nuestro dice, Señor, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si la voluntad del cielo es la multiplicación, es hacer discípulos, esa tiene que ser la voluntad de la tierra también. Entonces nosotros, como embajadores del reino, nosotros tenemos que hacer lo que el reino hace en el cielo. Amén. Entonces tenemos tres partes que tenemos que asimilar y aprender para nosotros poder ser parte del movimiento, de este mover que el Señor tiene en toda la tierra. Amén. Porque así como el Señor envía a sus ángeles a protegerte, envía a sus ángeles a bendecirte, así también el Señor envía a sus soldados, a los de aquí de la tierra, a orar por alguien, a compartirle la palabra a alguien. Amén. Entonces, tenemos tres puntos muy importantes. El punto número 1 es la responsabilidad que tenemos de transmitir, pero hacerlo fielmente. ¿Ok? So, si tu corazón está dañado, lo que vas a transmitir es lo mismo que tienes en el corazón. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es recibir, como están haciendo ustedes ahora. Recibir. Es lo primero que tenemos que hacer para nosotros poder sanar nuestra alma, sanar nuestro corazón, para que nosotros podamos estar limpios, podamos haber perdonado, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros podamos recibir primero para después dar lo que hemos recibido. No podemos dar de lo malo que tenemos. Tenemos que dar de lo bueno que tenemos. Amén. Entonces es muy importante
que podamos adaptar esta responsabilidad que el Señor nos dio en Mateo 28:19, cuando dijo, id y haced discípulos. ¿Ok? Y hacer discípulos encierra no solamente ayudar a la persona a que encuentre a Jesús, ayudar a la persona a que sane, ¿verdad? Y también tenemos que ayudar a la persona a que se multiplique. Amén. Está conmigo, ¿verdad? Ok, entonces, esta responsabilidad, bueno, nosotros ya hemos leído 2 de Timoteo 2:2, ¿verdad? Esta responsabilidad no solamente es para que nosotros escuchemos y aceptemos lo que el Señor nos está diciendo, pero también buscar la oportunidad de compartir lo que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces, ahora usted puede entender que, ok, entonces el ADN del reino es multiplicar. Entonces, ahora tu tarea es simplemente buscar quién el Señor te ha puesto alrededor, porque el Señor te va a poner a alguien. El Señor te va a poner a alguien a quien tú tienes que orar por esa persona o tienes que compartirle tu testimonio. Y el hacer discípulos no es que tienes que ir a la universidad para aprender a ser discípulo. No, Señor. Un discípulo hace lo básico. Leer la palabra, orar, ayunar, ya se bautizó, comparte la cena del Señor, cada vez que peca se arrepiente, cambia su mentalidad y vive para Dios. Ese es un discípulo, ¿verdad? El discípulo o la persona que no hace estas cosas no es un discípulo todavía. Está cerca al Señor, conoce quién es el Señor, es salvo de repente. Pero si tú no lees tu Biblia constantemente, tú no oras constantemente, no ayunas cuando necesitas ayunar, ¿verdad? No compartes de la cena del Señor o no te has bautizado, entonces estás en camino a ser un discípulo. Pero hacen falta estas cosas para ser un discípulo. Entonces, cuando tú tienes a alguien que tú ves que no lee la Biblia, ¿qué haces? Le ayudas a aprender a leer la Biblia. ¿Por qué no leemos la Biblia juntos? Y aprendió a leer la Biblia. Después tú ves que no ora. Ok, vamos a orar juntos. Y oras con esa persona. Cuando tú menos te des cuenta, esa persona ya es un discípulo, está haciendo todo lo que tú haces. Eso es discipular. Entonces, si nosotros podemos entender lo que Pablo le dijo a Timoteo, tú me has visto, la persona está orando contigo, la persona te ve de repente compartir tu testimonio con alguien. Eso está viendo lo que haces, ¿verdad? Y tú le dices, ahora anda y haz lo mismo. En tu trabajo, en la universidad, en tu casa, en tu vecindario, de repente hay alguien que está alrededor tuyo, que el Señor te ha puesto, a quien tienes que compartirlo. Haz lo mismo. Si no sabe orar, enséñale a orar. Si no sabe ayunar, explícale qué cosa es el ayuno. ¿Verdad? Pero cuando le enseñes a esa persona tiene que hacer lo mismo. Esa es la responsabilidad de transmitir fielmente lo que el Señor ha puesto en ti, ha instalado en ti, ha hecho un download, para que entiendas. El Señor ha bajado de una nube y te lo ha puesto a ti, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, para que tú te dupliques. Entonces tenemos que aceptar esta responsabilidad. La enseñanza y el discipulado es un mandato basado en la fidelidad. Yo todo lo que hago, o todo creyente, todo lo que hace, no lo hace por beneficios, lo hace por amor a Dios, por lo que Dios ya ha hecho contigo y por lo que sigue haciendo. Así tú seas infiel a veces. Así tú te olvides de orar por una semana. El Señor te sigue levantando todas las mañanas con salud. Vas a tu trabajo, tienes un carro, tienes que echarle gasolina a tu carro, estás bien de salud, tus hijos están bien, tu hermano está bien, tu hermana está bien, llegas al trabajo, puedes producir. O sea, todas esas cosas son bendiciones, pero muchas veces no las vemos. Entonces, por amor a todo lo que el Señor hace por nosotros, es que yo voy a enseñarle a alguien que el Señor me pone, porque yo no voy a ir tocando puertas como testigo de Jehová, sin hablar mal de los testigos de Jehová, porque hay que tener coraje para ir a tocar una puerta, ¿verdad? Pero yo no voy a ir a tocar una puerta. ¿Quieres que te enseñe a orar? No, me van a meter una cachetada o me van a llamar a la policía. No. Y como mi color es un poquito es diferente, entonces, pero entonces el Señor va a poner a alguien en tu camino, en tu vida,
al cual tú le tienes que enseñar algo que el Señor ya te ha enseñado o que un líder ya te ha enseñado. Está conmigo, ¿verdad? Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos. No se trata de solamente saber y tener conocimiento, porque si uno lee la palabra, uno tiene un poco de conocimiento. Pero el conocimiento no es solamente para que tú digas, ay, yo me sé la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, hasta la última coma me la sé, ¿verdad? Esa no es la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad que nosotros tenemos es lo que por gracia tú tienes como conocimiento, lo compartas a alguien que no tiene ese conocimiento. Eso es lo bonito del Evangelio. Amén. Sino de confiar la verdad a hombres fieles. La fidelidad es la clave para que el mensaje no se distorsione ni se pierda. Porque si ustedes se acuerdan, el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dio las leyes a Moisés, ¿verdad? Y pasaban de una generación a otra generación a otra generación, era de boca que se sabían todas las leyes, hasta que ya empezaron los escritos. Pero era de boca que pasaban. Y cuenta la Biblia que los padres de familia se sentaban a la mesa con sus hijos, con su familia, y la conversación era contarle cómo el pueblo de Israel había salido de Egipto y todas las maravillas que había hecho Dios. Y los chiquitos, wow, no había Netflix, no había Cartoon Network, no había Disney, no, ¿qué cosa era? Lo que los padres le contaban a sus hijos, esas historias. Entonces, ¿qué hacían los niños? Cuando los niños crecían, se casaban, tenían hijos, hacían lo mismo. Y todo lo que el Señor había hecho con el pueblo de Israel pasaba de generación en generación sin distorsionarse. Número uno, tenemos una responsabilidad de transmitir lo que sabemos fielmente. Número dos, el proceso de multiplicación es intencional y gradual. Quiere decir que de la noche a la mañana la persona no va a saber todo lo que tú sabes. O que tú no te vas a saber toda la Biblia. O todo. No, porque la Biblia es un misterio. Entonces es gradual, es poco a poco, es pasito a pasito, es de una cosa a otra cosa. Pero tienes que tener intención, tienes que tener la intención de enseñarle a alguien lo que ya sabes. Cuando llega una persona nueva a tu trabajo y te lo ponen a ti para que le enseñas, tú vas aquí y le dices, mira, aquí se hace así, se firma aquí. Esto de aquí tienes que doblarlo así, tienes que hacerlo aquí. Esto, en la computadora tienes que poner esto y esto y esto. Y pasas de repente 2 semanas entrenando a esa persona. Cuando de repente le dices, ok, a ver, hazlo tú solo, y la persona lo hace y tú le das, no, mira, hazlo así, hazlo así. De repente la tercera, la cuarta persona, ya tú ves que esa persona ya está haciendo todo como si nada, como si hubiera estado ahí años. Así es la multiplicación en el reino. Poquito a poquito, día a día. Le enseñas una cosa, le enseñas otra cosa. Y cuando tú menos te des cuenta, tú vas a ver que esa persona hasta de repente ora mejor que tú, comparte su testimonio mejor que tú y hasta va a empezar a orar por ti. Esa es la multiplicación del reino. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que es un proceso, pero que si lo hacemos con intención y aceptando que va a ser gradualmente, entonces vamos a ser discípulos poderosos, fieles, que también van a ser discípulos. Amén. Y para eso tenemos la clase de discipulado que va a empezar eh, en octubre, creo que es la primera semana de octubre. Vamos a empezar la clase de discipulado y vamos a tener diferentes grupos. Eh, entonces, ya entre la semana vamos a poner en la página web el enlace en el cual se puede registrar y usted puede escoger el líder con el cual quiere pasar su discipulado. ¿Amén? Tenemos que primero recibir y aprender qué cosa es ser un discípulo para después enseñarle a la persona que el Señor ponga en tu corazón. Amén. Ok, vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Mira, los amamos tanto, dice el apóstol Pablo, los amamos tanto que no solo le presentamos la buena noticia, el Evangelio,
el mensaje de salvación. No solamente le presentamos eso, sino que también le abrimos nuestra propia vida. Entonces, esta intencionalidad que tenemos para compartir el Evangelio o compartir lo que el Señor nos ha enseñado, como dice Mateo 28:20, que no solamente ir a ser discípulos, como dice el 19, sino el 20 también dice, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Entonces, si nosotros lo hacemos con amor, escúchame bien, cuando un escriba, un fariseo, le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento? Tú que te las sabes todas, ¿verdad? Jesús le dijo, bueno, el primero y el más importante es amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero ahí mismo dijo, pero hay otro que es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No solamente le compartimos la buena noticia, el mensaje de salvación, el evangelio, sino también nos abrimos nuestra vida completa. ¿Por qué? Porque los amamos tanto. Qué bonito. Entonces, si tú tienes amor por tu prójimo, tú vas a compartir lo que el Señor te ha dado. No te lo quedes para ti solo. Que todo lo que el Señor te ha dado es para que sea de bendición para otro. Amén. La multiplicación requiere relación, entrega y paciencia. Paciencia es algo por lo que yo oro siempre, porque el Señor todavía no me ha dado la virtud de ser paciente. Soy un poquito impaciente, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Pero todavía estoy trabajando en mi paciencia. Pero esta multiplicación requiere entrega y paciencia. El discípulo es, el discipulado es una inversión en vidas. Nosotros estamos invirtiendo en la vida que el Señor ha puesto a tu mano. Mira, no tienes que discipular a 50 ni a 100. Empieza con uno. El Señor te va a mandar a alguien que siempre te va a hacer preguntas, que siempre te va a mirar cuando estás orando o cuando estás compartiendo la palabra con alguien. Tú te vas a dar cuenta. Ahora tú vas a estar pendiente, porque el Señor va a enviar a alguien al cual te va a decir, quiero que discipules a esta persona. Entonces, cuando eso pase, tú vas a invertir tu tiempo, tú vas a invertir tu amor en esa persona, porque tienes que hacerlo con amor. No es que, escucha, ¡pah! Así se ora. No, ¡pah! No, tiene que ser con amor. Y tienes que tener paciencia, porque muchas personas no asimilan tan rápido como otras. Entonces tienes que tener paciencia, ¿verdad? Por eso yo siempre respiro hondo. Ay, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Entonces, tiene que ser con amor, con entrega total y con paciencia, porque estás invirtiendo en una vida. No solo estás transmitiendo información. Cada discípulo debe sentirse amado y acompañado para crecer y multiplicarse. Eso quiere decir que si tú traes algún familiar, algún amigo a la iglesia y esa persona se convierte, levanta su mano, acepta a Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra dice en Lucas, dice que hay gozo en el cielo cuando un perdido es encontrado, es hallado, ¿verdad? Entonces, eso es lo más bonito, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Por qué? Porque, te lo digo así, porque si viene un problema fuerte a esa persona, lo primero que hace es alejarse del Señor. Lo primero que hace es dejar de orar, dejar de leer la palabra. Es lo primero que hace. Pero cuando una persona se convierte y tú lo agarras y tú le enseñas, mira, tienes que orar, tienes que ayunar cuando hayan situaciones fuertes, tienes que ayunar, tienes que leer la palabra para que aprendas las promesas que tiene el Señor para tu vida, ¿verdad?
cuando venga la Santa Cena, participa. Es un honor, es un deber del creyente participar en la Santa Cena. Bautízate para que puedas nacer de nuevo y seas nueva criatura, ¿verdad? Revístete, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar, cambia tu sentido, ama. Eso es discipular. Entonces, si tú estás ahí con esa persona, poquito a poquito, poquito a poquito, pasaron de repente 3, 4, 5 semanas, 6 semanas, 10 semanas, y viene un problema fuerte a esa persona, lo primero que hace es llamarte. Y tú vas a ver a esa persona aquí todos los domingos, en todas las clases, en todos los grupos, orando, ayunando, ¿verdad? Porque está pasando por una situación fuerte. Pero ahora está más cerquita del Señor. ¿Por qué? Porque aprendió los principios. Que lejos del Señor no somos nada. No podemos hacer nada. ¿Verdad? Entonces, eso es discipular. Eso es discipular. Cada discípulo debe sentirse amado y acompañado para poder crecer realmente. Y cuando llegue el momento que el Señor a esa persona le traiga a alguien, esa persona va a decir, mira, a mí me enseñaron esto. Y esa persona va a hacer lo mismo. Mira, a mí me enseñaron esto. Porque el Señor va agregando. Y ahorita ustedes van a ver, hay unos versículos en Hechos que van a revolucionar tu pensar, tu mente. Y vamos a empezar a caminar en acción y a ser discípulos intencionalmente. ¿Está conmigo, verdad? Ok. Invierte tiempo y vida en quienes Dios pone a tu cuidado. Porque el Señor va a poner a alguien a tu cuidado. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu vecino. Estate atento, porque el Espíritu Santo te lo va a revelar. Amén. Ok. Entonces, número 1, tenemos una responsabilidad de transmitirlo fielmente. Número 2, tenemos que entender que el proceso de multiplicación es intencional y gradual. Número 3, la multiplicación asegura la continuidad del reino. Nos asegura que el avivamiento, que la gente está recibiendo al Señor, porque no sé si ustedes se han podido dar cuenta, pero últimamente el enemigo ya está al descaro. Ya hasta los artistas, los actores, deportistas, gente que tiene influencia, gente que tiene una plataforma, ya está al descaro. Ya, o sea, no, todos nos vamos al infierno. El cantante lo dice desde la plataforma, todos nos vamos a ir al infierno. Y la gente, ¡eh! ¡Qué bonito está cantando! Y realmente se está llevando a todos al infierno, ¿no? Entonces, si el enemigo ya está descarado, entonces nosotros tenemos que pararnos, porque el enemigo no puede contra nosotros, porque el Señor ya venció. El Señor ya venció, lo tiene debajo de nuestros pies. Salud, aleluya, aleluya, Dios te bendiga. Amén. Entonces, nosotros ya somos más que victoriosos, dice la palabra, en Cristo Jesús. El enemigo no va a poder contra nosotros. Cuando llega un creyente, cuando llega un discípulo, el enemigo se tiene que ir. Así como dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que este endemoniado le dijo a estos que estaban tratando de echarlos, le dijo, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿tú quién eres? Eso es cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, cuando realmente no somos discípulos. Y un discípulo es el que se arrepiente de sus pecados, el que nace de nuevo, el que se viste de el que cambia la manera de pensar, la manera de hablar, la manera de tener relaciones, la manera de hacer negocios, el que realmente sigue los principios bíblicos, el que ayuna, el que está bautizado, el que ora, el que lee la Biblia. Ese es un discípulo. Cuando ese discípulo llega delante de uno de estos diablitos, se van. No pueden, porque donde está la presencia del Espíritu Santo, no puede haber otro espíritu. Amén. Ok, entonces, la multiplicación asegura la continuidad, el avance, la multiplicación del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, yo quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a empezar en el versículo 42 y lo vamos a leer hasta el 47. Hechos capítulo 2, versículo 42
al 47. Yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, pero usted puede seguir conmigo en cualquier versión. Ok, empezamos en el 42. Hechos 2, 42. Dice la palabra. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Pausa. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Ok, acuérdense que los apóstoles eran los 12, bueno, los 11 discípulos y después metieron a Matías porque ya Judas ya había entregado a Jesús, ¿verdad? Cuando Judas entregó a Jesús y todo eso, Judas murió y quedaron 11 apóstoles, 11 discípulos. Pero después, entre los 12, le pidieron al Espíritu Santo que escogieran unos para que volvieran a ser 12 y escogieron a Matías. Estos apóstoles fueron los primeros que hablaron de Jesús. Entonces, yo quiero que usted se ponga aquí, porque si usted es un discípulo de Jesús, toda la gente que el Señor te ponga va a recibir tus enseñanzas. Las personas que el Señor ponga para que tú los acompañes en su caminar, hasta que estas personas ya puedan caminar solo y puedan empezar a agarrar a alguien para caminar también. Entonces tú eres un apóstol. Apóstol significa enviado. Esa es la palabra apóstol. Significa que tú sales de aquí de la iglesia, vas a tu comunidad, eres un enviado, eres un apóstol. Ahora la gente se pone el apóstol, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Bueno, esos son simplemente títulos. Lo que significa, lo que dice la Biblia es los enviados de Cristo, los apóstoles. ¿Amén? Entonces, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Recibían las enseñanzas y las enseñaban. A la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Podemos ver que siempre estaban en comunión fraternal con amor. Fraternal significa familia, significa amor, ¿verdad? Y participaban juntos en las comidas. Los cristianos lo que hacemos es comer. Entre ellas la cena del Señor. No solamente comían pizza y todo, no, también partían el pan y compartían el vino, representando lo que el Señor había hecho por ellos, ¿verdad? 43. Ok. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Ok. Podemos ver que las señales milagrosas y maravillas vinieron después de que ellos siempre estaban en comunión, juntos, fraternalmente, participando de la Santa Cena y la oración. Podemos ver que los milagros y las maravillas vinieron después de estar juntos en amor, fraternidad, compartiendo y orando. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Amor, comunidad, familia. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Generosidad, eran generosos con los que necesitaban. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. No sé si usted está captando todo lo que está relatando Lucas en el libro de Hechos, todo lo que está relatando, de todo lo que hacía la iglesia primitiva cuando recién empezaron. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristianos que iban siendo salvos. Entonces nosotros podemos ver que la iglesia primitiva crecía y se multiplicaba porque vivían en comunidad, vivían en enseñanza, vivían en oración y en servicio.
So, no solamente se reunían los domingos y llegaban, high five, hola hermano, y después se iban, bye hermano, high. No, dice que se reunían en comunidad, en el templo y en las casas. Oraban juntos, alababan a Dios juntos, enseñaban lo que los apóstoles le habían enseñado, discipulaban. Y, y empezaron a llegar las maravillas, los milagros, las señales del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no estaban, Señor, por favor, cúrame mi pierna. No, ellos alababan a Dios, compartían y enseñaban los unos a los otros. Y el Señor sanaba, curaba, milagros y esto y lo otro. Y el Señor iba agregando a esa comunidad. ¿Por qué? Porque donde hay uno o dos, dijo el Señor, en unidad, ahí estaré yo. Y ellos, imagínate, ellos iban juntos, caminaban juntos, oraban juntos, comían juntos. Y el que de repente tenía la posibilidad de ayudar a alguien que estaba pasando por necesidad, lo ayudaba. Generosidad. Amén. La multiplicación no es solo números, es vida transformada y reproducida. La continuidad del reino depende de cada generación, que cada generación forme a la siguiente. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer empezando por nuestra casa. Escúchame bien. Por algo el Señor habló en parábolas, bueno, cuando habló de la parábola del hijo pródigo. Yo quiero que me escuches. No todo es color de rosa, especialmente para los que creemos en Jesús y nadamos en contra de la corriente. Porque la costumbre del mundo es yo, y si te queda un espacio, yo. ¿Ok? Pero la cultura del reino es yo soy el último, primero el que está pasando por necesidad. Entonces, cuando tú nadas contra la corriente, no es fácil. No es fácil que tu hijo no venga a la iglesia contigo, que tu hijo o tu hija esté en malas andadas. No es fácil. Pero por eso existe, por eso el Señor habló de la parábola del hijo pródigo. No te preocupes. Tú haz lo que el Señor te ha recomendado y te ha mandado y te ha llamado a ti. Porque si tú no eres el Espíritu Santo, tú no puedes transformar el corazón de tu hijo. Y si tú en algún momento le has compartido a tu hijo o a tu hija el Evangelio, ya esa semilla está ahí. Lo único que tú tienes que hacer es amar a tu hijo o a tu hija y el Señor va a hacer el resto. Él va a regresar. Porque el hijo pródigo cuando reconoció, cuando se dio cuenta, y la parábola no dice exactamente cuánto tiempo tuvo él. Dice, y cuando cayó el hambre en esa ciudad, había podido pasar, no sé, 1 año, o 10 años, o 15 años, o 30 años, no sabemos. ¿Verdad? Dice, un tiempo, cuando llegó la escasez en ese lugar, el hijo se acordó y dijo, pero si en la casa de mi papá hasta los sirvientes comen mejor que yo. Y regresó. ¿Y el papá qué hizo? Con los brazos abiertos. Entonces, así mismo va a regresar tu hijo o tu hija que está alejado. Pero que eso no te consuma, porque el llamado tuyo no es tráeme a tu hijo. Ese no es tu llamado. Tu llamado es amar a tu hijo como te amas tú a ti mismo, ¿verdad? Y hacer lo que el Señor te ha mandado, porque dice la palabra que si tú buscas del reino de Dios y su justicia, todo lo demás, entonces, ¿para qué afanarte con algo que tú no tienes el control ni el poder para hacer? Si el Señor hubiera un versículo que el Señor Jesús dice, y cuando tu hijo se pierda, ponte de rodillas, pero solamente la izquierda, y di esta oración, y tu hijo va a regresar. Entonces hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Pero no hay un lugar en la Biblia donde el Señor diga, tu hijo va a regresar porque tú haces esto. No, Señor. No, Señor, no hay. Entonces lo que tú tienes que hacer es lo que el Señor te ha mandado a hacer a ti, que es amar al Señor sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Amén. Pregúntate, ¿estoy siendo parte activa en formar y multiplicar discípulos? Pregúntate, ¿estoy siendo yo parte activa en esta misión?
Con esto termino, conclusión. Multiplicar discípulos es el ADN, es la cultura del reino. Y no sé si te has podido dar cuenta que también es la cultura de GBC Bay Area. Nosotros aquí hacemos discípulos. Este es el ADN del reino porque refleja el corazón de Dios en expandir su reino a todas las naciones y todas las generaciones. Lo bonito es que el Señor, mira, el Señor ha podido hacer así y viene el ángel Gabriel con todos sus soldados, ¿verdad? Y empieza, tú, arrepiéntete y conviértete. ¡Rum! Ya, tú, arrepiéntete y conviértete. El Señor ha podido mandar a todos sus ángeles a convertir a todo el mundo. Pero no, el Señor ha decidido hacerlo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque si tú compartes lo que el Señor ha hecho en tu vida, quiere decir que tú amas al Señor. Y Él se deleita con los que lo aman. Se deleita. Es como que cuando tú ves a tu hijo que hace algo bueno por ti. O te dice, papá, yo te amo, ¿no? Tú eres el mejor papá del mundo. Tú eres la mejor mamá del mundo. ¿Cómo se hace tu corazón? Y tú quieres, él está ahí o ella está ahí. Tú quieres saltar, quieres, ¡pum! Y ya, quieres hacer un montón de cosas, pero tú, sí, hijito, yo también te amo. Hijita, yo también te amo. Y cuando se va tú, mm, me ama más que a mi esposa, ¿verdad? Entonces, imagínate cómo el Señor se regocija al verte a ti compartiendo su amor. Cómo el Señor dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Amén. Eso es hermoso, eso es lo más bonito, que el Señor nos ha dado es una responsabilidad, es un deber, pero nos ha dado ese gozo de nosotros poder compartir el amor que Él tiene para con nosotros a otras personas. No podemos conformarnos con ser solamente receptores y consumidores del amor del Señor. Somos llamados a ser transmisores. Somos llamados a ser solamente un puente, amén, de la verdad y formadores de otros. Entonces tenemos que formar a otros también. Y déjame decirte esto, si no multiplicas, estás perdiendo el propósito por el cual fuiste creado y llamado. Comprométete a ser un multiplicador, a enseñar y formar discípulos fieles. Ora por sabiduría, por paciencia, por paciencia, por paciencia y pasión para cumplir esta misión.